Bueno, vamos a poner algunos ejemplos variados de derivadas de diversos polinomios. Aquí tenemos el primer caso, una derivada de una función polinomial donde hay exponentes y coeficientes en positivo y enteros. Entonces vamos a derivarlas. Como estamos derivando en términos de la función y, vamos a derivar. Una forma de decir que estamos derivando es establecer en esta expresión la derivada de la función y diferencial x o con respecto a x. Entonces vamos a ir derivando en una función polinomial cada término que nos vamos encontrando aplicando la operación con el signo correspondiente según sea el caso. Es decir, comenzamos con este primer término del polinomio, derivada de 5x al cubo, y les recuerdo que para derivar la variable con exponente nos aplicamos con la regla que dice que la derivada de una variable con exponente es igual a multiplicar el valor del exponente por el coeficiente de la variable y a la variable con su exponente restarle 1. Esto significa en 5x al cubo que vamos a multiplicar coeficiente y exponente, o exponente y coeficiente. 3 por 5 son 15 de la variable x, y al exponente le debemos de restar 1 como dice la regla. Entonces 3 menos 1 es 2. Y esa es la derivada de 5x cúbica. Después vamos a derivar al siguiente término que tiene un formato de término parecido al anterior. Es decir, podemos multiplicar 2 por 9 con signo positivo aquí, y a la variable con exponente 2 le restamos 1 y nos queda 18x a la 1. Pero se suele no escribir el exponente 1 en la variable, por eso podemos decir simplemente 18x. Y continuamos con el siguiente término que dice menos 2x. La derivada de menos 2x es la regla en la que aplicamos de manera directa la derivada de cualquier constante que multiplica la variable cuando no le tenemos escrito el exponente, es decir, que tiene exponente 1, y por conclusión la derivada de la constante por x siempre es igual a la constante. Es decir, la derivada de menos 2x sería simplemente menos 2. Si tuviéramos 5x, su derivada fuera 5. Si tuviéramos 7x, su derivada fuera 7, y así sucesivamente, ¿no? Y para concluir el ejemplo, tenemos que derivar este más 4, que al no tener variable que la acompaña, pues es simplemente una constante. Y por regla se concluye que la derivada de cualquier constante, como en este caso es s más 4, siempre es igual a 0. Por lo tanto, pues podríamos decir más 0, solamente que pues sería innecesario que a nuestra derivada le estemos sumando un 0 porque no lo va a afectar en nada. Por eso simplemente cuando derivamos constantes se suele no escribir el 0, simplemente ignorar ahí el resultado. Y entonces aquí tenemos la derivada de este primer caso de función polinomial. Ahora, si nos vamos a un segundo ejemplo, este sería el primero, acá tenemos al segundo, y tenemos a la función
menos 3x a la menos 2 más 5x a la menos 3 menos 9x a la menos 5, pues aunque tengamos a los exponentes el negativo, las reglas de la derivada del exponente pues, se aplican igual. Es decir, aquí tendríamos que multiplicar al exponente menos 2 por el coeficiente menos 3. Menos 2 por menos 3, menos por menos da positivo. Lo voy a poner para indicar que en realidad sí aplica la evaluación de los signos. 3 por 2 nos da 6. Y al exponente menos 2 le debemos restar 1. Este primer ejemplo lo voy a representar de esta manera, para no cometer el error de equivocarnos en la operación con los signos. Voy a hacer lo mismo con el siguiente término. El coeficiente más 5 por el exponente menos 3 sería más por menos menos, 5 por 3, 15, y al exponente menos 3 le restamos 1, como dice la regla. Y lo mismo para el último término, que tenemos que multiplicar exponente menos 5 por coeficiente menos 9. Menos 5 por menos 9, menos por menos da más, y 9 por 5, 45. Al exponente de la variable menos 5 le restamos 1. Entonces, esto nos daría, por conclusión de respuesta, en el primer término, 6x y al resolver menos 2 menos 1, pues tenemos una suma de dos valores que son negativos. Menos 2 y menos 1 suman menos 3. Lo mismo aplica para el siguiente término. El exponente es menos 3 menos 1, entonces tendríamos menos 15x a la menos 4. Y en el último término, menos 5 menos 1, nos daría más 45x a la menos 6. Y bien, ahí tendríamos aplicadas las reglas. Hacemos una observación especial de que es muy común que los exponentes en las soluciones se apliquen o se ofrezcan en positivo. Si es el caso de tener algunos exponentes negativos, podríamos aplicar la siguiente propiedad. Podríamos resolver para que el exponente menos 3 se exprese en positivo. Podríamos aplicar la propiedad en la que podemos tomar al exponente y pasarlo a su denominador, al denominador de la expresión en donde participa, en este caso en 6x. Como vemos, el 6 es un valor entero, pero podríamos imaginar que como fracción tiene a la unidad dividiendo. Entonces, para poder representar el exponente en positivo, tomamos a la variable con su exponente y lo bajamos al denominador. Esto nos quedaría con el 6 en el numerador, dividiendo, y bajamos a la variable. Recuerden que aquí estaba la unidad, pero la unidad con la variable podemos omitirla. Y al exponente lo escribimos en positivo, haciendo equivalente la expresión 6x al cubo, 6x a la menos 3 como equivalente 6 entre x cúbica. Lo mismo puede aplicar con los demás términos. Por ejemplo, menos 15x a la menos 4 la podemos representar como 15 entre x cuarta. Y
el término 45x a la menos 6 lo podemos aplicar como 45 sobre x sexta y así podríamos ofrecer los exponentes en positivo y con eso concluir este segundo caso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aplicar un tercer caso en el que manejemos coeficientes y exponentes en fracción. Si tenemos un ejemplo como 7x a la 2 tercios más 2 quintos de x a la 3 cuartos, podríamos también aplicar la derivada en donde interviene la regla de la variable con exponente, teniendo como proceso de solución el siguiente. Derivando, tendríamos que multiplicar el exponente 2 tercios por el coeficiente 7. Es decir, 2 tercios por 7 lo podemos representar, o 7 por 2 tercios, de la siguiente manera. Solamente para ilustrar lo que vamos a hacer, en realidad estamos haciendo esto. ¿Sí? Y luego, a la variable, con su exponente, le debemos de restar 1. Pero esta operación implica, pues, restar una fracción con un valor entero. Podemos imaginar o escribir al entero 1 en el equivalente en la fracción que ocupamos para sumar del mismo tipo de fracción, en tercios en este caso. Entonces, decir menos 1 en equivalente tercios, pues sería decir 3 tercios. ¿Sí? Entonces podemos concluir que en lugar de escribirlo como menos 1, podríamos restarle menos 3 tercios. Y es el equivalente a decir 2 tercios menos 1. Lo mismo aplicaría para el siguiente término. Le estaríamos sumando a 2 quintos, que es el coeficiente, el exponente 3 cuartos. Y a la variable que la acompaña, con el exponente 3 cuartos, también restamos 1, pero podríamos escribir ese menos 1 en un equivalente en la fracción, en este caso en la fracción cuartos. Y un entero es equivalente a 4 cuartos. Y entonces esto es lo que tendríamos que hacer como operaciones para derivarlas. Por eso, para concluir, vamos a multiplicar formalmente 7 enteros por 2 tercios. El entero, como ya lo manejamos anteriormente, siempre tiene en el denominador a la unidad, y cuando multiplicamos fracciones, decimos de forma directa, numerador por numerador, 7 por 2, 14, y denominador por denominador, en este caso 1 por 3, 3. Entonces tenemos un 14 tercios como resultado de la multiplicación, y a la variable que tiene exponente 2 tercios menos 3 tercios, al aplicar la resta de 2 tercios menos 3 tercios, tenemos como resultado menos 1 tercio. Y en el siguiente término, 2 quintos por 3 cuartos, multiplicamos 2 por 3, 6, y 5 por 4, 20. 6 veinteavos de la variable
con el exponente 3/4 menos 4/4. Esto nos da un resultado de exponente menos 1/4. Pues bien, ya tenemos derivado, pero nos damos cuenta que los exponentes que resultaron son negativos y aplicamos lo que hicimos anteriormente para ofrecerlos en positivo, y también aprovechamos para simplificar las fracciones que puedan ser simplificadas y tener una solución mejor planteada. Entonces, como en este caso tenemos que mover a la variable con el exponente negativo al denominador, aquí no habrá necesidad de imaginarnos que en la fracción existe la unidad, ¿verdad? Porque ya tenemos 14 tercios como fracción armada. Entonces vamos a aplicar que el numerador se queda en su posición. Ya tenemos al denominador 3 como parte de la fracción, y la variable, al bajar, escribimos al exponente en positivo. Y esto sucede similar en el siguiente término, porque también tenemos un exponente negativo. Tomamos al denominador, al numerador, lo dejamos arriba, donde está. Perdón, pero también podemos darnos cuenta que la fracción 6/20 es simplificable. 6 y 20 tienen un divisor común. Para 6 y 20 podemos ambos números dividirlos entre 2. Y al dividir entre 2 decimos que 6 entre 2 es 3 y 20 entre 2 es 10. 3 décimos es equivalente a 6/20. Como tenemos que mover a la variable con exponente negativo a el denominador para cambiarlo a positivo, entonces lo acompaña a la variable, al denominador 10, la variable con el exponente 1/4. Y de esta manera cumplir con este acostumbrado requisito de ofrecer los exponentes en positivo. Bien, estos son los primeros 3 ejemplos de este tipo de derivadas de polinomios que sirvan para casos similares.